Hola, el video de hoy creo que va a ser un poco corto, ya que va a ser más que todo como una reflexión de algo que aprendí mientras hacía mi tiempo con Dios. Creo que fue ayer o antier que leí esto, no recuerdo bien. Igual para cuando ustedes vean este video ya ha pasado como una semana, pero bueno. Aprendí algo que se me hizo súper wow y se los quería compartir a ustedes en este video. Bueno, se encuentra en Jueces capítulo 10, no les voy a leer todo el capítulo, pero sí les voy a poner como en contexto de qué era lo que estaba pasando. Bueno, ya pasó todo esto de que Moisés liberó al pueblo de Israel y lo lideró, luego Moisés murió, luego se levantó Josué, que fue el siguiente líder de Israel como sucesor de Moisés. También Josué murió y bueno, ahora sí Israel quedó sin ningún líder así oficial como ellos dos. Antes de que Josué muriera, él estaba liderando y estaba guiando al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, ¿no? Eso sabemos. Y Israel empezó a adueñarse de distintas tierras, ya que Dios le estaba entregando estas tierras a Israel, por eso hay tanta guerra y que Israel venció a no sé quién y ajá, bueno, porque Dios le estaba entregando estas tierras a Israel. Y bueno, pasa que aunque Israel sí acabó con la mayoría de las personas de estas naciones o de estas tierras, dejaron algunas que eran cananeas, algunas personas cananeas. Y pasa que los cananeos tenían costumbres paganas. Por eso Dios más atrás, le dio a Israel pues estas leyes a través de Moisés para que tuvieran como esa diferencia entre pues los demás pueblos que eran paganos y el pueblo escogido de Dios, ¿no? Pero pasa que entonces Israel dejó a estos cananeos dentro de su tierra y entonces pasó que ellos empezaron a adoptar estas costumbres paganas, empezaron a adorar otros dioses y se olvidaron de Dios, ¿no? Del Dios real, del Dios verdadero. Se olvidaron de ello. Entonces este es más o menos el contexto de lo que estaba pasando. Bueno, y el libro se llama Jueces, es por esto, porque luego Dios fue como levantando así jueces, ¿no? Que no sé cómo lo digo, pero que lideraran, que gobernaran, algo así, a Israel. Pero esto fue todo, de verdad que la historia de Israel en el libro de Jueces fue todo un desastre. Le invito a que la lean porque igual, a pesar de eso, aprendemos mucho. Pero bueno, ahora sí entremos en materia. En Jueces capítulo 10 y del versículo del 11 al 14 dice esto. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amelec, de Maón? Clamando a mí, yo no os liberé de sus manos. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os liberaré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os liberen ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Wow, o sea, creo que ustedes ya captan a lo que voy, ¿no? Pero voy a empezar explicándoles la primera parte. Israel estaba siendo oprimida por los amonitas, si no estoy mal. Entonces pasa que cada vez que, Dios permitía que estas personas oprimieran a Israel, pero porque Israel se había ido a adorar a otros dioses. Pero cuando Israel clamaba a Dios de que los liberara, que ya no permitiera pues que estas personas los oprimieran, Dios los liberaba sin problema. Pero luego ellos volvían a pecar contra Dios. Era como un círculo vicioso de que Dios los libera, vuelven a pecar. Dios los libera, vuelven a pecar. ¿Sí me explico? Entonces Dios en esta parte les dijo: cuando ustedes clamaban a mí, yo no los liberé de los amorreos, de los amonitas, de toda esta gente. Yo los liberé, pero ustedes siempre se van con sus dioses ajenos o con sus ídolos, ¿no? Siempre se van con ellos. Entonces Dios les dice esto en el versículo 14. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os liberen ellos del tiempo de vuestra aflicción. Y es algo que me impacta mucho, porque nosotros acostumbramos a estarnos haciendo ídolos. Cualquier cosa o persona, no crean que los dioses o los ídolos son nada más estatuas o imágenes, que sí, pero no son únicamente eso. A veces podemos tener nosotros muchos tipos de ídolos, realmente hasta nosotros mismos podemos ser, colocando nuestra voluntad y lo que nosotros preferimos por encima de Dios y por encima de su palabra. Nos estamos volviendo nosotros mismos nuestros dioses. También podemos volver cosas. De verdad que cualquier cosa la podemos idolatrar, porque así sean cosas buenas, lamentablemente el ser humano corrompe todas las cosas por el pecado. Entonces, el pueblo de Israel clamaba a Dios de que los liberara y todo esto, y Dios los liberaba, pero luego de que los liberaba y que los líderes o los jueces que Dios iba levantando
digamos, se morían, por poner un ejemplo, se morían, volvían a pecar. ¿Sí me explico? Entonces no se mantenían fieles a Dios. Entonces Dios les decía, ¿saben qué? Ya, ustedes vayan, clamen a sus dioses a ver cuál de ellos los van a pues como a ayudar en el tiempo de su aflicción. Y me puse a pensar, ninguno, absolutamente ninguno de los ídolos o de los dioses que tengamos nos van a poder ayudar como lo hace Dios. Y no solo porque Dios nos pueda sacar de situaciones, porque recordemos que hasta las situaciones negativas, Dios las usa para bien, en el sentido de que Dios usa esto para quizás acercarnos más a Él. Sin embargo, a lo que voy es que nosotros nos hacemos dioses, nos hacemos ídolos, pero ninguno de ellos puede hacer lo que Dios hace. Ninguno de ellos tiene el poder que Dios tiene. Y lo más importante, ninguno de ellos murió en la cruz, ninguno de ellos cargó la ira de Dios espiritualmente, y ninguno de ellos, ningún Dios que podamos tener, ningún Dios que exista, ningún ídolo ha podido resucitar de su tumba. Solo lo ha hecho Jesús. Y si bien en este momento en el que Dios le decía esto al pueblo de Israel, Jesús aún no había llegado como tal, así pues, tal cual, a la tierra, pero es algo muy importante para los cristianos, porque era algo que estaba viviendo en ese momento Israel, pero hoy en día es algo que de cierta forma sucede. Como les digo, nos hacemos ídolos, pero es que realmente ninguno de ellos puede hacer lo que Dios hace. Todos son vanos. También recuerdo que hace un tiempo, hace unos meses, estaba leyendo Éxodo, y cuando vino la parte en la que Dios mandaba las plagas a Egipto, también me impactó algo porque estuve estudiando un poquito sobre esto, y creo que muchos teólogos creen que cada plaga representaba como que un dios, ¿no? Israel estuvo esclava en Egipto, y cuando Dios llamó a Moisés para liberar al pueblo de Israel, bueno, todos sabemos que el faraón como que no cedió por mucho tiempo, y entonces Dios decidió mandar las plagas. Y cuando yo estaba leyendo esto, que me puse a estudiar y indagar un poquito más, estuve leyendo sobre que al parecer cada plaga representaba un dios. O sea, no un dios real, obviamente, porque son ídolos que tenían en Egipto, no es el dios real, sino ídolos, ¿no? Entonces como que Dios mandaba estas plagas y a la vez estaba como que mostrándole, por ejemplo, al faraón cuál era su poder, el poder de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Moisés fue del faraón a decirle que liberara al pueblo de Israel, el faraón le dijo que no, que quién era tu Dios como para obedecerles. Les estoy parafraseando, ¿no? Teológicamente podría decirse que Dios también a través de estas plagas le estaba mostrando su poder al faraón. Y bueno, a los egipcios en general, incluyendo al mismo pueblo de Israel, que vieran que ninguno de esos ídolos, ninguno de esos dioses que tenían en Egipto podían hacer lo que Dios hacía. Dios se encargó de derrumbar cada uno de esos ídolos con esas plagas. Entonces es algo que a lo largo de la escritura, a lo largo de la Biblia me impacta mucho, porque Dios siempre nos confronta a que no tengamos ídolos. Este video no es específicamente para hablarle de la idolatría como tal, pero sí es para que reflexionemos un poquito. ¿Qué es lo que está tomando el primer lugar en nuestro corazón? ¿Qué persona, qué cosa? O sea, ¿qué es lo que está tomando ese lugar en nuestro corazón? Ese lugar le pertenece única y exclusivamente a Dios, no a nuestra familia, no a nuestros amigos, no a nosotros mismos, no al dinero, no a los bienes materiales, que ninguna de estas cosas está mal, pero ninguna de ellas pueden saciar lo que Dios sacia, ninguno de ellos pueden llenar lo que únicamente Dios llena. Entonces los dejo con esto. Y bueno, no haciendo más, espero que les haya gustado mucho y nos vemos la próxima semana, próximo video. Como siempre les digo, no olviden en suscribirse, darle like si les gustó, y bueno, nada, nos vemos en la próxima.